Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Vamos con nuestros titulares. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, hay niños que han muerto en Siria en una escuela que fue bombardeada por aviones rusos. En tanto, llegaron los primeros camiones con ayuda humanitaria para enfrentar la hambruna en ciudades de ese país. En la Argentina fueron recapturados los prófugos sicarios al intentar huir de la policía a 13 días de su fuga de un penal de máxima seguridad el 27 de diciembre. Las bolsas chinas volvieron a caer en una jornada que generó nuevamente pánico financiero. Un mecanismo regulador entró en vigencia hoy para bloquear la venta masiva de acciones. Como señalamos en nuestro titular, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado de un ataque de aviones rusos contra una escuela en Siria. Según esta fuente, este observatorio, había al menos 10 niños que han muerto y también su profesora. Mientras más de 1000 posiciones del grupo terrorista Estado Islámico han sido alcanzadas en lo que va del 2016. Las conversaciones de paz en Siria para terminar con el conflicto interno que vive hace 5 años están en peligro luego de que la oposición acusara a Rusia, principal aliado del presidente Bashar al-Assad, de lanzar misiles a escuelas y matar a decenas de niños. El coordinador de los grupos opositores, Riyad Hiyad, dijo que tal acción significa que no pueden negociar con el gobierno sirio. No podemos negociar con el régimen cuando hay fuerzas extranjeras bombardeando al pueblo sirio. Hace pocas horas hubo una masacre en Injara, en el noreste de Alepo, donde 3 escuelas fueron bombardeadas, matando 35 niños y dejando varios heridos. Riyad dio estas declaraciones luego de mantener una reunión con el mandatario francés François Hollande con miras a las negociaciones de paz que deben iniciarse a partir del 25 de enero en Ginebra entre el gobierno y la oposición. Nosotros queremos negociar, somos totalmente serios, pero para eso es necesario que las condiciones lo permitan. El corresponsal de la agencia Al Jazeera informó que los rescatistas seguían buscando sobrevivientes entre los escombros después de los ataques. A esto se suma el incidente del sábado, donde también atribuyen a la Fuerza Aérea Rusa de bombardear la ciudad de Ma'arat al-Numan en la provincia de Idlib y donde habría matado a 100 personas. Estas 2 ciudades están siendo controladas por rebeldes. Minutos antes de que la oposición denunciara la muerte de niños en Injara, el Ministerio de Defensa de Rusia, en conferencia de prensa, anunciaba la destrucción de varias instalaciones de grupos insurgentes y del Estado Islámico. En total, 1097 objetivos en las provincias de Alepo, Latakia, Homs, Deir al-Zor, Hasaka, Dera, Raqqa y Damasco. El jefe de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Sergei Rutskoy, informó que estos ataques aéreos sirven para ayudar a las fuerzas del régimen de Assad y grupos moderados como el Ejército Libre. Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, pidió a Rusia y Siria poner fin a las operaciones militares contra los civiles y terminar con el sufrimiento de miles de personas. Agregó que el presidente Bashar al-Assad no podrá mantenerse en el poder y ha informado de que París consultará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para presionar a Siria de acabar con los ataques indiscriminados.
Un primer envío de alimentos y medicinas llegó a la ciudad de Madaya luego del desesperado llamado por la hambruna que sufre la población, hecha por los médicos voluntarios y también por las imágenes difundidas en las redes sociales. Madaya empieza a recibir ayuda. Un convoy con 44 vehículos llegaron a esta ciudad con alimentos que serán repartidos a los pobladores que vienen luchando por sobrevivir ante la falta de comida en la zona, ya que se encuentran asediados por las fuerzas gubernamentales de Siria y su aliado, el grupo Hezbollah, desde el mes de julio. Las agencias humanitarias han confirmado que existe hambruna en Madaya y que se pudo constatar mediante videos y fotos difundidas en las redes. Esta entrega de suministros es parte de un acuerdo entre el gobierno y los rebeldes. Médicos Sin Frontera denunció en su cuenta de Twitter que la situación de 200 pacientes desnutridos en Madaya podrían llegar a ser críticos y tendrían que ser hospitalizados si dentro de una semana la ayuda no llega. Debido al frío en esta zona montañosa, se teme el empeoramiento de la situación. La ONG confirmó que desde el mes de diciembre han fallecido al menos 23 personas de hambre y que hoy murió uno de inanición. Camiones con ayuda también han llegado a las localidades de Foad y Kefraya, al norte de la ciudad de Idlib, donde la población también está en situación grave. Se estima que 20.000 personas están atrapados desde marzo. Ellos viven el asedio de Frente al-Nusra, filial siria de Al-Qaeda. La Media Luna Roja Árabe Siria, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU con el Programa Nacional de Alimentos han organizado esta ayuda humanitaria para los residentes atrapados en estas tres ciudades. Estas organizaciones han transportado 355 toneladas de ayuda, lo cual servirá para alimentar a 40.000 personas durante un mes. Las Naciones Unidas informó que está previsto un segundo envío para este jueves con harina de trigo y otros suministros y un tercero con material y combustible que estaría programado para el 17 de enero. El asedio por parte del régimen del presidente Sirio Bashar al-Assad está siendo criticado por la oposición, quienes han comunicado al enviado especial de la ONU que no participarán de las conversaciones con el gobierno de Damasco mientras no se levanten este y otros bloqueos en el país. Y la llegada de ayuda a esta ciudad se da después de las imágenes, algunas hemos mostrado, otras mostramos el viernes pasado. Yo creo que en este caso no sería necesario cubrir las caras porque precisamente lo que quieren los pobladores de esa ciudad es mostrar la situación desesperada en la que están, sobre todo los niños que sufren de hambre y que están comiendo lo que también han denunciado, pasto, hierbas. Es una ciudad a la que ya llegó la ayuda, pero incluso este permiso del gobierno sirio para que llegue esa ayuda ha sido también parte de una negociación que tiene que ver con la guerra. Dijo, bueno, llega la ayuda no por un tema de que se hayan conmovido al parecer, sino porque lo condicionó a que también le llegara ayuda a dos ciudades sitiadas por los rebeldes como Foa y Kefraya. Sí, digamos, ambos bandos, bueno, ambos o los bandos existentes, son más de dos, han utilizado el bloqueo de todo tipo de ayuda humanitaria como un medio de guerra, como una forma de doblegar la voluntad de resistir de las poblaciones cercadas o de quienes están armados dentro de esas poblaciones. Dicho esto, se ha establecido que esto no solo lo hace el gobierno sirio, lo que dicen todas las organizaciones de derechos humanos, desde el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que tiene una red de informantes en el terreno, hasta organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, es que la gran mayoría de las violaciones a derechos humanos, incluyendo los cercos a ciudades para que no lleguen alimentos ni medicinas, los ha perpetrado el régimen de Bashar al-Assad. O sea, si bien ha habido violaciones masivas a los derechos humanos por todas las partes involucradas en el conflicto, casi todas, probablemente el Ejército Libre Sirio sea el que menos las ha perpetrado, no las han perpetrado todas en igual proporción, y de cualquier modo habría que recordar que hasta el año 2011 no había una oposición armada en Siria y este era un régimen que había perpetrado violaciones contra los derechos humanos de sus ciudadanos de manera sistemática aún antes de iniciarse la guerra. Ahora, ubicar un poco Madaya, no la veo en el mapa, pero está al norte, ¿no? Sí, de Siria. Madaya está cerca, no, más bien
a la capital, hasta donde recuerdo. Sí, ¿no? a 25 kilómetros de la capital, sí, al norte de la capital, Damasco. Es una de esas zonas en los alrededores de Damasco que lograron ser capturadas por fuerzas, digamos, opositoras al régimen en momentos en que la oposición estaba a la ofensiva que se detiene cuando interviene Rusia, cuando interviene Rusia e inicia bombardeos contra opositores armados del régimen. Ahora, lo que sorprende es que una tragedia como esta, un drama como esto, puede estar sucediendo tan cerca de la capital. Y aquí habría que decir que si no fuera por las imágenes que se filtraron, muy probablemente nada de esto hubiera ocurrido, porque, digamos, esa ciudad no había recibido alimentos desde octubre del año pasado. Si no se hubieran filtrado las imágenes, no hubiera habido presión internacional para hacer algo al respecto. Claro, el gobierno y Hezbollah alegan que algunas de estas imágenes son trucadas. Se suele decir que en una guerra la primera baja es la verdad, pero por eso es tan importante la credibilidad de las fuentes. Yo, por ejemplo, sí creo en la versión que suele ser corroborada del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que denuncia por igual violaciones a los derechos humanos de todas las partes, pero que obviamente denuncia al principal perpetrador en mayor proporción, que es el propio régimen. Y de ahí que comentábamos que la primera noticia sobre ese ataque ruso que habría dejado niños muertos en una escuela y también su profesora, la fuente, comentamos de dónde sale la información y revisando los periódicos viene del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, por lo que se le da veracidad. Yo personalmente creo que es la fuente más veraz por antecedentes, porque gobiernos internacionales, por lo menos los gobiernos occidentales, pero no solo ellos, y organizaciones humanitarias le dan validez a sus informes, pero además porque a estas alturas, en un país donde la mitad de la población ha sido desplazada por el conflicto, dentro o fuera del territorio del país, es todavía la única organización humanitaria con una red de informantes en la mayor parte del territorio. Lo que también informaban algunos diarios sobre la llegada, por qué se estaba demorando un poco la ayuda en llegar a Madaya, dada la situación de urgencia, es porque el gobierno había condicionado que llegara al mismo tiempo a las dos ciudades. Claro, porque como decíamos, esto es una práctica criminal que realiza sobre todo el gobierno, pero que también realizan algunos de sus opositores. Entonces el gobierno decía, yo permito el paso de la ayuda al pueblo que yo cerco si los opositores, mis opositores, permiten el paso de la ayuda a los pueblos que ellos están cercando. Y si llega al mismo tiempo, no importa que la urgencia sea tal, pero veamos. Bueno, como un derecho de un Estado soberano fue calificado por Kim Jong-un el ensayo de la bomba de hidrógeno. Mientras tanto, Estados Unidos